Vamos a comenzar el módulo referente a los fundamentos de climatología, al clima. Para ir empezando, sobre todo, y tener una serie de nociones básicas, tenemos que empezar diciendo que la climatología es la asignatura que estudia el comportamiento de la atmósfera y, sobre todo, del estado medio del tiempo. Tenemos que tener claro que clima se considera al estado medio de todos los tipos de tiempo. Tiempo meteorológico es la situación atmosférica en un momento y lugar determinado, pero el clima es el estado medio de todos ellos. Para comenzar, tenemos que decir que nuestro planeta, la Tierra, se ve envuelta por una capa gaseosa, la atmósfera. Es en esta capa donde tiene lugar el efecto invernadero y todos los fenómenos atmosféricos que conocemos, como la lluvia, la nieve, los tornados o los huracanes. Es en la atmósfera donde tiene lugar el efecto invernadero, de forma natural, pero también donde se desarrollan los procesos del cambio climático. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que el flujo solar es la cantidad de energía proveniente del Sol que llega directamente hasta el planeta Tierra. Aproximadamente llegan unos 1.366 megavatios por metro cuadrado. Esto lo tenemos que multiplicar a la dimensión total del planeta Tierra. Eso sí, durante la radiación entrante en una mitad de nuestro planeta, en la otra mitad es de noche. Por lo tanto, no es el conjunto del globo el que se ve directamente influenciado por la energía solar. Esta energía solar, de forma constante, es la que denominamos flujo solar, que se puede ver alterado por manchas solares, por bajas actividades solares, que influyen, aunque en pequeña manera, en el clima mundial. Si simplificamos y lo vemos en un gráfico, el flujo solar entrante, podemos darnos cuenta que la energía solar que llega a nuestro planeta de forma directa lo hace en forma de onda corta. Es lo que vemos en el gráfico en color amarillo. Vamos a suponer que entran aproximadamente 341 unidades de esta energía, de las cuales solamente una parte llegan directamente hasta la superficie del planeta. Tenemos que decir que la energía de onda corta que llega del Sol es prácticamente imposible de atrapar por la atmósfera, es decir, la atmósfera se muestra casi transparente a la energía solar que llega directamente hasta nuestro planeta. De esta energía que llega a nuestro planeta, una parte es reflejada, por ejemplo, por la superficie de las nubes y otra parte es reflejada por la superficie del planeta. Depende la cantidad de energía reflejada de lo que denominamos albedo. El albedo es la energía solar reflejada directamente, que por ejemplo es mucho mayor en la nieve fresca, que es de color blanco, que por ejemplo en la roca de pizarra, que es de color negro, que es capaz de absorber mucha más radiación. Esto en conjunto hace que en el planeta tengamos bastante radiación entrante, pero tan solo una parte saliente. Eso sí, como decíamos, hay una parte de esta radiación que llega directamente hasta la superficie de nuestro planeta y comienza a calentarlo. Una vez que nuestro planeta se va calentando, emite energía en forma de onda larga. Esa onda larga que vemos de color rojo es la que hace que se caliente la atmósfera. Se calienta sobre todo de abajo hacia arriba, es decir, el planeta va calentándose en la superficie y hace que toda esa energía de onda larga vaya calentando la atmósfera. Por eso siempre decimos que se calienta de abajo hacia arriba. Parte de esta energía de onda larga, de color rojo, puede escapar de nuevo directamente hacia el espacio, pero otra parte es reflejada por los gases de efecto invernadero naturales, sobre todo el vapor de agua, que hacen que una parte se rebote hacia la superficie terrestre. Es decir, comienza el efecto invernadero. Tenemos que tener en cuenta que el efecto invernadero es un proceso natural. Si lo vemos en este otro gráfico simplificado, podemos ver que parte de la radiación solar se ve reflejada directamente de nuevo hacia el espacio, pero hay otra parte que entra, que es absorbida por el planeta, lo vemos ahora de color naranja, y esa parte absorbida por el planeta y que después empieza a emitir es el comienzo del efecto invernadero. Es importante que tengamos en cuenta que la temperatura media del planeta sin efecto invernadero sería aproximadamente de unos 18 grados bajo cero. Eso sí, gracias al efecto invernadero natural que existe sin que tengamos actividad humana, la temperatura media del planeta es de 15 grados positivos. Aquí también tenemos que tener claro que el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Eso sí, comienza un problema. Desde épocas preindustriales, las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono han ido en aumento y además en aumento de una forma alarmante.
Esto ha hecho que, por ejemplo, la concentración de los gases que tenemos en la atmósfera cada vez vaya cambiando y, sobre todo, algunos, como el dióxido de carbono, veamos que van cada vez más en aumento. Por ejemplo, en el año 1750 teníamos una concentración del 0,046%, pero esto supone 280 partes por millón de volumen de partículas de dióxido de carbono. En el año 2013, la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas daba a conocer que habíamos alcanzado las 380 partes por millón de volumen, una cifra nunca vista, pero es que en el año 2015 se ha batido el récord absoluto jamás registrado de concentración de dióxido de carbono en el planeta, superando las 400 partes por millón. Esto nos hace ver que si está aumentando la concentración de uno de los principales gases de efecto invernadero, toda esa radiación que antes veíamos que podía escapar hacia el espacio, ahora es mucho más probable que rebote en estas partículas y se devuelva a la atmósfera. Aquí, por ejemplo, tenéis una nota de prensa de cuando se hizo este estudio, se publicó que la concentración de dióxido de carbono superaba todos los registros históricos. Y aquí veis también que se decía claramente que superaba las 400 partes por millón. En estos otros gráficos, también de la Organización Meteorológica Mundial, se puede ver cómo el promedio mundial de la fracción molar de dióxido de carbono ha ido continuamente en aumento. Y esto también nos está provocando que la temperatura media del planeta cada vez vaya creciendo. Pese a todo ello, tenemos grandes sumideros de dióxido de carbono, que son esos reservorios naturales del planeta donde el dióxido de carbono se almacena de forma natural. El principal de ellos son los bosques. Las plantas al crecer y sobre todo al formarse la madera absorben muchísimo dióxido de carbono, pero también las plantas realizan la fotosíntesis, lo que nos ayuda a disminuir las concentraciones de este gas. Por eso lo denominamos sumideros. Aunque el principal sumidero del planeta, tanto por volumen como por la extensión que ocupa, son los océanos. La actividad, sobre todo fotosintética, de las microalgas y de todas las algas y bacterias que hay en la superficie del océano ayudan a que el dióxido de carbono no vaya en aumento de una forma tan rápida. Empieza aquí también otro problema, la acidificación del agua, porque el dióxido de carbono se convierte en anhídrido carbónico una vez que las plantas, sobre todo las marinas, lo han atrapado. Si no tuviéramos estos sumideros de CO2, probablemente la concentración de dióxido de carbono en el planeta sería más alta que la que estamos teniendo actualmente. Por eso también es importante que conservemos tanto los bosques como los océanos, porque son uno de los principales colchones para amortiguar el efecto invernadero que nos provoca el cambio climático. En esta otra gráfica lo que podemos ver son estos tipos de gases de efecto invernadero que producen el forzamiento radiativo en vatios por metro cuadrado. Denominamos forzamiento radiativo a los gases que son capaces de modificar el balance energético global. Como veíamos anteriormente, hay una parte de los gases que penetran en la atmósfera, los absorbe el planeta Tierra y ésta luego empieza a emitir la radiación. Los gases que fuerzan el comportamiento radiativo, el balance energético global, son aquellos que cambian el balance que tenemos de forma natural. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Ya veis aquí que es una de las barras más altas y el forzamiento radiativo supera el 1,5 vatios los metro cuadrado. O sea que imaginaos la potencia tan grande que tiene el dióxido de carbono de hacer que el efecto invernadero cada vez vaya más en aumento. Tenemos que tener en cuenta y aplicar conceptos que el efecto invernadero es natural, pero se incrementa con la acumulación de gases de efecto invernadero y aumenta sobre todo por el fenómeno del forzamiento radiativo. Ahí comienza el calentamiento global. Aquí, por ejemplo, podemos ver el metano, que el metano es un gas que tiene un potencial radiativo muchísimo más alto que el dióxido de carbono. Lo único que ocurre es que se encuentra en más bajas concentraciones. Es decir, necesitamos menos metano que dióxido de carbono para tener un forzamiento radiativo superior. Hay otros, por ejemplo, los aerosoles, que tienen un forzamiento radiativo negativo, es decir, ayudan a enfriar el planeta. Sobre todo, aquí tenemos partículas de tipo sólido que puedan hacer el efecto sombra sobre el planeta, es decir, impiden que la radiación solar entre a la atmósfera y la reflejan hacia el exterior. Estos aerosoles, por ejemplo, pese a que para la salud puedan ser contaminantes, en capas altas de la atmósfera nos pueden ayudar incluso a refrigerar un poquito el planeta. Ya veis en este otro gráfico la variación de temperatura desde aproximadamente el año 1850 y
podemos ver perfectamente cómo ha ido en aumento a partir del siglo XX, además marcando máximos prácticamente históricos desde que se tienen registros instrumentales.